Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de microbiología y el tema de hoy va a ser la flora bacteriana. Todo el mundo sabemos, o en este caso tenemos que saber, que nuestro cuerpo ya posee una flora bacteriana normal. Todo nuestro cuerpo en sí está lleno de bacterias. Tenemos básicamente más bacterias en el cuerpo que células por sí mismas. Ahora, esta población de bacterias se le denomina población comensal y participan en muchos eh, procesos del cuerpo, desde el metabolismo hasta la protección inclusive para otro tipo de microorganismos patógenos. Sin embargo, en ausencia como tal de estos microorganismos, muchas de las infecciones que conocemos pueden llegar a darse, ya que forman una barrera como tal protectora y también muchos de estos microorganismos que tenemos en el cuerpo pueden ser considerados como patógenos oportunistas. Ahora, también la vida básicamente que tenemos sería casi imposible si no tuviéramos estos microorganismos o esta flora bacteriana en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo es que adquirimos esta flora? ¿Cómo es que nacemos con ella o cuándo es que empezamos a adquirirla? Generalmente, cuando somos bebés, cuando somos fetos, estamos en un ambiente estéril, un ambiente donde no hay bacterias y básicamente cuando nacemos estamos demasiado limpios o tenemos bacterias en nuestro cuerpo, a excepción de algunas pocas como lactobacillus, que básicamente son heredadas desde la placenta de la madre a lo que es el feto. Pero al momento en el que nacemos, inmediatamente nuestro cuerpo en sí empieza a colonizarse de bacterias. ¿De qué depende como tal esta colonización y que las bacterias que tengamos sean las adecuadas? Bueno, depende sobre todo de la edad, de la dieta, del estado hormonal, del estado de salud y de la higiene personal. En el estado hormonal vamos a poner un ejemplo en el caso de las mujeres, como es el ciclo menstrual. La vagina, como tal, ya tiene en sí una flora bacteriana básicamente desde que las niñas nacen, generalmente provocada o poblada, mejor dicho, por lactobacillus. En este caso, sabemos que a lo largo de la vida, cuando las mujeres empiezan en su etapa como tal fértil, esta flora va cambiando conforme los niveles hormonales van variando. Obviamente, al inicio de la base folicular, los niveles de estradiol empiezan a aumentar, posteriormente los de progesterona, y así va, digamos, variando lo que es flora. En este caso, lo primero que el recién nacido obtiene son las bacterias del ambiente y las bacterias que tiene el canal del parto. Se habla mucho como tal de que los recién nacidos o los bebés que nacen como por vía cesárea son más propensos a enfermedades. Y de alguna forma no están tan equivocados. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que nacemos, empezamos a colonizar nuestra piel y nuestro organismo con bacterias. Sin embargo, las bacterias que habitan en la parte externa del cuerpo, en la parte de la piel, son muy distintas a las bacterias que habitan en el canal del parto. Entonces, este tipo de bacterias en la piel, que en este sitio podrían ser inofensivas, en otros sitios pueden llegar a provocar una infección. Si el bebé recibiera este tipo de bacterias antes, pues realmente no va a tener como tal las defensas necesarias para poder sobrellevar la colonización bacteriana que va a ocurrir después. Y todavía si a esto le agregamos que el bebé no tiene una lactancia, pues básicamente tampoco le estamos dando los anticuerpos de la madre para que pueda defenderse contra estas bacterias que van a empezar a atacarlo desde el momento en el que está afuera. Ahora, la colonización como tal de nosotros mismos o de nosotros, desde que nacemos, básicamente empieza en el momento en el que el bebé pasa por el canal del parto y desde el momento en el que tiene su primera lactancia, su primera comida. Es bien sabido que la mayoría de las bacterias, o todas las bacterias casi, de lo que es nuestra biota intestinal, las adquirimos a través de la comida o de la boca. Ahora, en este caso, tenemos aquí como tal dos ejemplos de lo que es la introducción de bacterias en los bebés, dependiendo de cómo nacen.
Cuando nace por vía vaginal, lo que generalmente empieza a colonizar a los bebés son lactobacilos. Estas bacterias que normalmente escuchamos que son benéficas, pues sí, son benéficas, son bacterias que ayudan como tal a proteger la flora, en este caso de la vagina, y algunos y otro tipo de especies o de cepas a lo que es a proteger la flora del estómago. Eso es como tal lo que ayuda al bebé a empezar a que se puede, a que se empiece a poblar pues, de bacterias. Ahora, cuando nace por cesárea, en lugar de lactobacillus, puede que empiece como tal a producirse una microflora de estafilococos, lo que está también asociado a otros padecimientos como rinitis o alergias, distensión celíaca, asma, mmm, atropismo, entre otras cosas. Entonces, de alguna forma, sí es cierto que es recomendable que los bebés nazcan por vía vaginal, porque es en teoría lo más natural, que por vía cesárea. Ahora, hay que distinguir los conceptos claves que son la flora resistente, la flora residente y la flora transitoria. En este caso, la flora residente consta de varias bacterias, de varios microorganismos que suelen encontrarse en una región específica del cuerpo y casi no se modifican a lo largo del tiempo. Se establecen ahí por sí mismos casi de inmediato en cuanto son expuestos. Ahora, la flora transitoria son microorganismos patógenos o potencialmente patógenos que habitan en la piel, en las mucosas del cuerpo y pueden durar ahí varias horas, días o semanas y suelen provenir del medio ambiente. Es decir, es una flora que realmente no es propia de nuestro cuerpo o que de alguna forma es propia pero no está en el lugar correcto donde debería estar. Ahora, cuando esta flora natural en el cuerpo cambia por el uso tal vez indebido de antibióticos o por el sobreuso de antibióticos, generalmente damos lugar a que se generen microorganismos transitorios que pueden llegar a colonizar, proliferar y generar enfermedades. Ahora, los cambios del estado de salud también van a depender como tal del equilibrio que hay entre la microbiota del cuerpo y los microorganismos heterogéneos que están en el exterior. Les mencionaba como tal que hay microorganismos que en sí son patógenos oportunistas o que son potenciales patógenos. A esto se refiere a que en condiciones normales se encuentran en el cuerpo en un lugar específico y forman parte de la microbiota bacteriana. Sin embargo, al llegar a zonas como tal estériles o zonas donde no deberían de estar, se vuelven pues microorganismos virulentos y pueden llegar a provocar una enfermedad. En este caso tenemos aquí el ejemplo de Klebsiella pneumoniae o pseudomonas que naturalmente pues se encuentran en lo que es la bucofaringe. En este sitio no son virulentos, no provocan ninguna enfermedad, pero cuando llegan a los pulmones pueden llegar a causar lo que es la neumonía. Otro ejemplo de esto es Clostridium difficile, que es controlada también como tal por bacterias nativas en el aparato digestivo. Cuando nosotros tomamos una cantidad exagerada de antibióticos o tenemos un proceso como tal infeccioso en el estómago y nuestra microbiota se ve afectada, Clostridium puede llegar a proliferar y puede llegar a atacar inclusive a las propias bacterias buenas que tenemos en el estómago, causando como tal lo que es una enfermedad. En este caso, aquí tenemos unos cuadros histopatológicos de lo que es el proceso patológico de Clostridium difficile, que es desde el momento en el que empieza a afectar, aquí tenemos la mucosa del intestino, y cómo después de 36 horas se ve básicamente afectada por lo que es la diarrea y toda la irritación que produce. Ahora, generalmente lo que el microorganismo va a hacer son tres cosas. Va a empezar a colonizar a la persona de forma transitoria, es decir, va a llegar al lugar donde va a actuar, o va a colonizarla de forma permanente. En estas dos opciones, una puede ser que no provoque la enfermedad, que pueda llegar a tratarse correctamente, o si no, puede provocar la enfermedad, lo que ya va a ocasionar como tal un daño anatomopatológico. Ahora, muy pocas infecciones se deben a patógenos estrictos,
Esto quiere decir que son bacterias que siempre van a ser patógenas. Sin importar dónde se encuentren, siempre van a provocar una enfermedad. Y generalmente son bacterias que no tenemos en el cuerpo. Un ejemplo de estos es la tuberculosis. La tuberculosis pulmonar, que la observamos aquí en el cuadro de la radiografía, es provocada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. Neisseria gonorrea, en este caso, es provocada por la bacteria, bueno, o la gonorrea es provocada por la bacteria Neisseria gonorrea, y Francisella tularensis es una bacteria que va a provocar lo que es la tularemia. Estas bacterias siempre, sin importar dónde se encuentren, van a ser patógenas. Ahora, tenemos como tal que algunos de los síntomas que pueden llegar a provocar, en este caso la tuberculosis, es dolor en el pecho, tos con sangre o de alguna forma pues crónica, escalofríos en todo el cuerpo, fiebre, malestar, pérdida de apetito, sudoración y sudores nocturnos. También es común que en cualquier proceso inflamatorio vamos a encontrar que ganglios linfáticos inflamados. Podemos perder también cierto tono muscular y el peso también de alguna forma. Ahora, estos como tal, pocos casos, pocos patógenos estrictos son los que causan este tipo de enfermedades. La mayoría de las enfermedades o de las infecciones que tenemos en el cuerpo se deben por patógenos oportunistas. ¿Qué quiere decir? Son microorganismos que forman parte de la microflora natural. Es decir, organismos que tenemos ya en el cuerpo naturalmente. Pero por alguna extraña razón, o por un desequilibrio en el cuerpo, o porque llegan a zonas donde no deben estar, causan infecciones. Un caso o un ejemplo de estos es infecciones por Staphylococcus aureus, que es un patógeno oportunista que tenemos en la piel, en ciertos lados, como en la nariz también, por ejemplo. Podemos encontrarlo como infectante o como patógeno oportunista cuando ingresa a lo que es la dermis. Bajo la dermis realmente ya es un patógeno oportunista. Escherichia coli también es un patógeno oportunista porque forma parte de lo que es la microbiota del estómago o del intestino, mejor dicho, el intestino grueso. Pero hay ciertas cepas patógenas de E. coli que pueden llegar a provocar enfermedades o gastroenteritis. Y Candida albicans, un hongo también que tenemos, o una levadura, mejor dicho, que está en nuestro cuerpo, puede llegar a provocar algodoncillo, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Ahora, cuando tenemos en el cuerpo también como tal zonas donde no hay microorganismos, donde no es normal que existan microorganismos. Es decir, zonas en el cuerpo estériles. Como tal, ¿cuáles zonas son estas? Dos ejemplos de ellos son la vejiga urinaria, los riñones, pero en este caso también yo les puse el cerebro o el encéfalo y el torrente sanguíneo. Realmente no es normal encontrar bacterias en estas zonas. Y cualquier tipo de microorganismo que llega a estas zonas estériles va a producir una infección, y en este caso sumamente mortal. En este caso, yo les muestro aquí un ejemplo de una infección causada por un absceso cerebral. Si observamos bien la imagen, tenemos aquí que el tejido está básicamente descomponiéndose, está pues en mal estado. Generalmente los abscesos tienen un mal olor, tienden a supurar como tal pus, y esto ya es en sí, en cualquier parte del cuerpo, una manifestación de infección bacteriana. El mal olor y la pus. ¿Qué síntomas pueden tener los pacientes con abscesos cerebrales? Pueden tener cefalias, fiebres, y como estamos hablando de una zona del sistema nervioso, pues obviamente cambios en el comportamiento. Parálisis incluso, hidrocefalia y alteraciones como tal del estado mental. Cuando tenemos como tal una infección en la sangre, esto se denomina septicemia. Ahora, hay un proyecto como tal donde básicamente lo que han estado haciendo es identificar todos los microorganismos que tenemos en el cuerpo. Hasta la fecha tienen ya identificados la mayoría, no es que casi todos, y esto lo pueden observar en la página de HMP, donde pueden observar y
y ver con calma lo que es el proyecto. Ahora, la microflora como tal de la cabeza y el aparato respiratorio, pues básicamente tiende a ser muy diversa. ¿Por qué? Porque aquí encontramos bacterias tanto gram positivas, gram negativas, micoplasmas, encontramos hongos. Y bueno, generalmente también solemos compartir esta microbiota entre nosotros cuando nos besamos. Algunas de estas bacterias son anaerobias, otras son bacterias aerobias, es decir, que requieren como tal oxígeno para poder llevarse a cabo, para poder existir. Algunas de estas son Streptococcus, Haemophilus y Neisseria, bacterias que se encuentran como tal en la laringe. O bacterias anaerobias que se encuentran como tal en lo que es la cabeza o, o el tracto respiratorio. Ahora, también como tal en la cabeza encontramos zonas estériles, es decir, donde no hay como tal bacterias, donde no tiene que haber, y si llegan a encontrarse, pues realmente también provocan infecciones, como por ejemplo los senos paranasales. Aquí es normal que, bueno, no es normal, pero sí cuando se forma como tal una infección, llegan a provocarse abscesos, que estos pueden, digamos, perforar lo que es el seno y llegar a lo que es el encéfalo, provocar una infección a lo que es en el cerebro. En el oído interno, o en el oído medio, mejor dicho, tenemos también como tal una zona estéril, es decir, es la zona donde se encuentra como tal el caracol, el tímpano. Esta zona normalmente también está libre de bacterias. Y casi siempre los patógenos que llegan aquí son patógenos que llegan por infecciones de las vías respiratorias, como la faringitis, que no se atienden como tal a tiempo. Es por eso que mucha gente dice a veces que le duele ya el oído o así, es porque la infección ya llegó al oído interno. Ahora, ¿qué microorganismos son potencialmente patógenos en las vías respiratorias superiores? O en este caso, en estas zonas. En lo que es la zona de la nariz, de los senos. Pues tenemos aquí Streptococcus pyogenes, que es el principal. Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitis, obviamente porque causa meningitis y llega a lo que es el encéfalo. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalix y bacterias de la familia Enterobacteriaceae. Ahora, hay también microorganismos asociados con frecuencia a infecciones sinusales, como lo son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Generalmente todos estos tipos de microorganismos siempre van a estar indicados o van a estar como tal, o van a ser responsables de infecciones en lo que son los senos paranasales. Comúnmente también lo que se conoce como sinusitis. En este caso, en el oído interno o en el oído vamos a encontrar siempre patógenos como Streptococcus pyogenes. Ahora, el oído externo, que es la parte, digamos, donde está la cerilla, donde está como tal todo lo que es la membrana del tímpano, tenemos también una microbiota también normal, que es Staphylococcus para coagulasa negativos, como Staphylococcus epidermidis. Y los patógenos que normalmente van a llegar a infectar esta zona pueden ser Pseudomonas aeruginosa y especies de la familia Enterobacteriaceae. Generalmente aquí vemos una inflamación de lo que es el oído. Ahora, los ojos o el tejido ocular también tiene una microbiota, pero generalmente también pueden llegar a provocar ciertas afecciones a algunos microorganismos. La microbiota como tal son estafilococos negativos para coagulasa y también microorganismos poco frecuentes que se asocian a la nasofaringe como Haemophilus y Neisseria y Streptococcus viridans. Sin embargo, los organismos que van a provocar enfermedades en los ojos, o la llamada también conjuntivitis, son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis y Pseudomonas aeruginosa. Generalmente la conjuntivitis bacteriana se va a caracterizar también por la supuración de líquido amarillo en los ojos, el mal olor de este líquido, picazón, hinchazón, secreción, dolor y problemas como tal de vista.
Generalmente las infecciones virales no provocan la supuración de este líquido amarillo, o de la pus, mejor dicho. Las infecciones bacterianas sí van a provocar esta supuración de pus. Y bueno, aquí les pongo una imagen como tal de cómo es que una infección como que se da en las vías respiratorias puede llegar a lo que es el oído, a través de lo que es las trompas de Eustaquio. Están básicamente pues conectadas con lo que es la nariz y la laringe, la nasofaringe. Ahora, las vías respiratorias inferiores, generalmente lo que es la laringe, la tráquea, bronquios y vías respiratorias, suelen ser también zonas estériles. En este caso tenemos aquí una infección por estreptococos, generalmente siempre es estreptococos piógenes. En esta imagen también vamos a observar una infección por un hongo que se llama Histoplasma coccidioides, que es un hongo que va a afectar lo que son los pulmones y va a provocar lo que es la enfermedad de la histoplasmosis. Esta enfermedad se va a dar mucho, sobre todo en pacientes que trabajan en cuevas, ingenieros que no tienen una buena bioseguridad con mascarillas, porque el hongo básicamente se reproduce en el suelo, las esporas están en el suelo y al respirarlas es como las contraemos. Como tal, las infecciones de vías respiratorias altas son realmente más virulentas en lo que es en la parte oral, son más contagiosas como tal en esta parte, y aquí siempre encontramos infecciones por Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y algunas bacterias de la familia Enterobacteriaceae. También en lo que es la nariz, la flora de la nariz, vamos a encontrar como tal una población propia de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, así como algunos estreptococos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus? Generalmente Staphylococcus aureus también se conoce como estafilococo dorado porque en un agar especial que se llama agar mannitol salado, suele como tal decolorar el agar y pintarlo de color dorado. En este caso, esta zona de aquí está cultivada por Streptococcus aureus, mientras que esta que no, digamos, que no cambia el color del agar es Staphylococcus epidermidis. Ambos son gram positivos. Ahora, también encontramos como tal, en la boca existe una población como tal de cándida, del hongo cándida. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos van a provocar lo que es el algodoncillo, que es como tal estas secciones que están aquí, que parecen como placas blancas, por así decirlo, que suelen confundirse muchas veces con las placas provocadas por estreptococos, pero son diferentes. En este caso aquí tenemos una invasión por cándida. ¿Cómo es que a veces incluso se les suele dar antibiótico a estos pacientes con cándida pensando que son estreptococos, pero al ver que no hay ninguna mejoría, pues se dan cuenta que es cándida? Y bueno, infecciones como tal propias de la nariz, pues son provocadas por estafilococos epidermidis cuando entran a la dermis, o por lo que es la bacteria Proteola melanoxynoténica, que es esta bacteria que está por aquí. En este caso vemos aquí ya una infección iniciando en lo que es la epidermis de la nariz. Ahora, mucha gente yo creo que ha conocido en su vida o ha escuchado hablar de las caries. Las caries generalmente son padecimientos que suelen asociarse a la destrucción del esmalte de los dientes. ¿Y cómo es que se da esta destrucción? Pues está asociada a una bacteria, a las bacterias como tal fermentadoras, que son bacterias que ayudan a fermentar básicamente ácido láctico, o ácido, mejor dicho, a partir de lo que es el azúcar. Estas bacterias generalmente son estreptococos. Y generalmente lo que dicen las abuelitas o las demás de que comer muchos dulces causa caries, pues no es no es, digamos, tanta mentira, porque los estreptococos ayudan a partir de los carbohidratos que se generan o que se pegan en los dientes, provocan como tal el ácido que ayuda como tal a desmineralizar el esmalte, y con el tiempo esto va perforando el diente. Finalmente, provoca lo que es un agujero en el diente,
Y esta infección puede llegar a lo que es la raíz del diente, donde se convierte en una infección, digamos, más grave. Infección que puede llegar a provocar parálisis en la cara o una infección como tal, también septicemia. ¿Qué microorganismo está asociado a este tipo de patologías bucales? Streptococcus mutans, que sería esta imagen que está aquí, esta bacteria que está aquí, es Streptococcus mutans, y son los que se asocian muy comúnmente a lo que son las caries. Por eso es importante lavarse los dientes todos los días, 3 veces al día, porque la placa como tal bacteriana que se forma en los dientes es la responsable, en este caso cuando se comen muchísimos carbohidratos, de provocar caries. Ahora, otra parte como tal que en teoría es casi estéril es el tubo digestivo o el esófago. Generalmente es colonizado por microorganismos desde el nacimiento con la ingestión de los alimentos, pero no hay tantos organismos como tal ahí patógenos que puedan llegar a provocar una infección. Casi siempre los padecimientos patogénicos que se asocian al esófago son provocados por un desequilibrio como tal en y son colonizados por el hongo cándida. Aquí tenemos nuevamente colonias de Candida albicans. Estas colonias aquí están en el esófago y es básicamente por un desequilibrio que se da por el uso excesivo de antibióticos que alteran la microflora propia del esófago. El estómago como tal también es una zona que realmente no tiene, digamos, tantas bacterias en sí, pero las que tienen son las que le ayudan como tal a proteger la mucosa del estómago. Y ahí la importancia como tal de estas bacterias. Sin estas bacterias, básicamente los ácidos del estómago, el ácido clorhídrico, empezaría a dañar la mucosa y podemos tener como tal lo que se conoce como gastritis. Estas bacterias, cabe resaltar que son tolerantes a los ácidos, a pHs muy bajos, y son secretoras también de ácido láctico. En este caso tenemos aquí a los géneros Lactobacillus, que inclusive hasta los venden como tal en cápsulas para proteger el estómago. Tenemos algunas especies de Streptococcus y Helicobacter pylori. Sin embargo, Helicobacter pylori es como tal un agente etiológico de gastritis y enfermedades ulcerosas. ¿Por qué? Porque en infecciones con Helicobacter pylori liberan lo que son enzimas proteasas. Esas proteasas provocan un daño epitelial, lo que perfora como tal la mucosa del intestino, la mucosa del estómago, perdón, y esta mucosa protectora, digamos, deja expuesto lo que es la piel del estómago, que es más propensa a quemarse con el ácido, y lo cual al estar expuesta con el ácido, pues provoca lo que son las úlceras, las perforaciones del estómago o la inflamación de que es la gastritis. En esta tabla también les muestro como tal todas las bacterias que colonizan el tubo digestivo. No el estómago en sí solamente, sino todo el tubo digestivo. Hablando de tubo digestivo, empezamos con la primera sección, que es el intestino delgado. En este caso, la mayoría de los microorganismos, pues por obvias razones, son anaerobios, es decir, no requieren como tal de oxígeno para poder reproducirse. Algunos de estos son Prevotella. Ahora, algunos de estos microorganismos son a menudo causantes de gastroenteritis, como es el caso de Salmonella y Shigella. Salmonella, Shigella son dos bacterias que van a provocar como tal lo que es la fiebre tifoidea y lo que es la conocida salmonelosis. En este caso, observamos aquí en un agar cómo es que se verían las colonias de Salmonella y de Shigella. Y bueno, sí, de hecho sí se ven exactamente así. Las colonias de Salmonella en agar, digamos, Salmonella Shigella o en agar McConkey, se ven de esta forma. Son colonias de color oscuro. Salmonella Shigella forma colonias transparentes, mientras que E. coli en agar McConkey forma colonias color rosáceas. El intestino grueso como tal es el lugar que tiene más bacterias. Básicamente son 1000 veces más frecuentes las bacterias anaerobias que las aerobias. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno en esta parte del cuerpo.
Básicamente hay muchos gases que son diferentes, como el metano, por ejemplo, pero no hay oxígeno. En este caso, esta zona del cuerpo, que es la más contaminada, digamos, por las bacterias, por la microflora, habitan y abundan mucho lo que son las bacterias de la familia Enterobacteriaceae, donde la principal de ellas es E. coli. E. coli es parte del 1% de la población y es la principal bacteria que causa como tal enfermedades intraabdominales. Como tal, en bebés, a partir de los 3 o de los 0 a los 3 años, la microbiota se va empezando a diversificar. Hasta la edad de los adultos, como, no sé, los 30 años, la microbiota es como tal diversa y puede ser estable, como por así decirlo. Sin embargo, cuando ya son ancianos las personas, esta microbiota va a empezar a disminuir o va a empezar a morir. Y es cuando tenemos como tal problemas como de colon irritable, de colitis, tenemos problemas como tal de estreñimiento, porque lo que es la microbiota también es, digamos, fungir como un intermediario para que el intestino grueso funcione de mejor manera. Entonces, cuando la empezamos a perder, empezamos a tener más problemas del intestino grueso, inclusive más infecciones. Ahora, ¿qué función tiene como tal la microbiota en el intestino? Principalmente, alguna de esta microbiota es una microbiota que provee nutrientes. Como tal, favorece la digestión, fermenta los alimentos que no se pueden digerir, como es el caso de la celulosa. Ayuda como tal a absorber algunos nutrientes como aminoácidos, vitaminas. Algunos microorganismos como E. coli pueden ayudar a secretar cierta vitamina B y K. También funciona como barreras para toxinas de otros microorganismos patógenos. Es decir, es una microbiota protectora. Tiene una función de defensa ya que ayuda como tal a desarrollar lo que es el sistema inmunitario del intestino. En el intestino hay una región que se llama placas de Peyer, que es básicamente la zona donde tiene como tal más mm, pues una zona como de filtro, por así decirlo, que tiene unas estructuras que son básicamente propias de lo que es el sistema inmunológico. Ayuda como tal también a mediar infecciones. También tenemos como tal que forma parte de lo que es el mantenimiento del intestino o a mantener una mucosa intestinal pues saludable, lubricada, rosácea, fresca, sana. Ahora, tenemos aquí una bacteria que es, digamos, poco destacada de la microflora intestinal, es anaerobia y responsable de enfermedades intraabdominales o del intestino grueso, que es Bacteroides fragilis. También encontramos como tal bacterias como Eubacterium y Bifidobacterium, que son bacterias que se encuentran más raramente en el intestino grueso y también pueden llegar a causar enfermedades. Generalmente el intestino grueso tiene una composición muy diversa de bacterias, que pueden ir desde bacterias raras, entre comillas, como E. coli, Streptococcus enterobacterias, como especies como tal predominantes, como Clostridium, Eubacterium, Enterococcus fecalis, bacteroides, y especies transitorias, como es levaduras, como Cándida, y bacterias lácticas. Ahora, Enterococcus, pseudomonas y hongos como Candida difficile también pueden proliferar muy rápidamente en lo que es, digamos, el intestino y provocar desde lo que es una diarrea simple hasta lo que es una colitis pseudomembranosa. En este caso tenemos aquí a Enterococcus fecalis, que son unas bacterias propias del intestino grueso. Y aquí también podemos encontrar una infección ya provocada por lo que es Shigella y E. coli entohemorrágica, que como su nombre lo dice, provoca como tal hemorragias en los tejidos. Básicamente este intestino se tuvo que extirpar porque pues tenía una hemorragia muy grande por E. coli entohemorrágica. Ahora, el aparato genitourinario también es una zona que tiene como tal una microbiota propia. Generalmente la microbiota se asocia a lo que es la uretra y a la parte externa. Lo que son los riñones y la vejiga son zonas que normalmente vamos a considerar como estériles. No es normal que haya infecciones, o que haya como tal
bacterias en la vejiga. Esto ya es porque las bacterias empezaron a subir por la uretra hasta llegar a la vejiga, pero no es normal. La vejiga casi siempre es un lugar en teoría estéril. Entonces, bueno, la vejiga urinaria generalmente pues es la zona que es más propensa a tener daño histológico, daño celular por infecciones. Generalmente la uretra anterior, que es la uretra como tal que tiene el pene, y la uretra de la vulva, tiene una microbiota de lactobacillus, streptococcus y estafilococcus negativos para coagulasa. También tenemos aquí que tenemos bacterias o microorganismos que no son propios de esta zona, que pueden provocar enfermedades. Uno de los más comunes que provoca como tal uretritis es Neisseria gonorrea, que es la bacteria como tal, el diplococo, que provoca la gonorrea, o la infección de transmisión sexual conocida como gonorrea. Tenemos a la clamidia, que también es un factor que provoca como tal uretritis. Y tenemos también patógenos importantes de origen fecal, como Enterococcus y algunas bacterias enterobacteriaces, que son, digamos, provocadas o que son llevadas a esta zona por una mala higiene, son llevadas de lo que es el recto a lo que es la vejiga, a lo que es la uretra. La vagina como tal es una zona que es básicamente desde que la gente nace, desde que las niñas nacen, mejor dicho, está colonizada por bacterias. En este caso, pues son lactobacillus. Los lactobacillus es como tal la flora natural y más abundante de lo que es la vagina. Es por eso que la vagina es ácida, tiene un pH ácido, por estas bacterias llamadas lactobacillus. También tenemos otro tipo de microorganismos como bifidobacterias y bacterias como tal, que en teoría son patógenos oportunistas o condicionales, como cándida, micoplasmas, uroplasmas. ¿Y por qué condicionales? Porque si cambia, por ejemplo, el pH de la vagina, puede darse una infección en esta. Es por eso que la salud de la vagina depende mucho de los lactobacillus que ésta tenga. Una vagina que tiene muchos lactobacillus es una vagina como tal, pues sana, no es una vagina enferma. Cuando los lactobacillus, digamos, empiezan a escasear, empiezan a ser menos, el pH de esta cambia y hongos como cándida pueden llegar a provocar infecciones en la vagina. Ahora, en la pubertad como tal, estos lactobacillus van a reaparecer en la etapa de la infancia. La niña está básicamente colonizada por estos. Después, a las 6 semanas, empiezan a aparecer como tal estafilococos, streptococos y algunos miembros de la familia Enterobacteriaceae. Pero en lo que es la pubertad, obviamente por el cambio hormonal, los lactobacillus empiezan nuevamente a aparecer. También una de las causas que puede llegar a provocar lo que es vaginitis es la bacteria de Neisseria gonorrea. La gonorrea también causa una infección en lo que es la vagina. Otro tipo de infecciones que pueden llegarse a dar en la vagina es candidiasis por Candida galbrata, Candida albicans, infecciones por tricomonas vaginales, que son parásitos ya de protozoarios, y un gardeniasis. En este caso aquí observamos en la imagen una infección por placas de cándida, obviamente por un pH alterado. ¿Qué puede alterar el pH? Bueno, una de las cosas que puede alterar el pH es el uso de duchas vaginales. Las duchas vaginales no son tan recomendadas en la vagina porque pueden alterar el pH y causar como tal este tipo de infecciones. Ahora, el cuello del útero, al ser también una zona interna o la zona, digamos, final de la vagina, generalmente no suele estar colonizada por bacterias, pero Neisseria gonorrea y Trichomonas vaginalis generalmente son las principales bacterias o los principales, digamos, microorganismos, como clamidia también, que son importantes para lo que es la cervicitis, o la inflamación como tal del útero por una infección bacteriana. Nuevamente, aquí observamos en la imagen una supuración de pus en lo que es el cuello del útero, que es una, básicamente, señal inequívoca de una infección bacteriana. Ahora, la piel.
La piel como tal es un ambiente, digamos, hostil. No es favorable para la supervivencia de muchos microorganismos, porque básicamente está en contacto con el exterior. Sin embargo, hay microorganismos que sí suelen habitarla. Por ejemplo, uno de ellos son Staphylococcus y Staphylococcus epidermidis en general. Staphylococcus epidermidis es la principal bacteria que habita como tal la epidermis. Es la primera capa como tal de la piel. Staphylococcus aureus también puede llegar a habitar la epidermis, pero cuando ingresa a la dermis es cuando se convierte en una bacteria como, pues, patógena, un patógeno oportunista. También tenemos algunos hongos como cándida o malesia, que son, digamos, hongos que habitan en la piel de forma normal. Y en otras condiciones tenemos infecciones por hongos cuando los pacientes están inmunodeprimidos. Cándida puede llegar a provocar infecciones micóticas donde hay una falta como tal de sol, de limpieza. Generalmente en personas que tienen muchos pliegues de piel es donde se puede alojar como tal cándida y puede llegar a provocar este tipo de infecciones micóticas. Tenemos también estreptococos de forma transitoria, como estreptococos piógenes, que pueden llegar a provocar infecciones como escarlatina o fascitis necrotizante. O la bacteria que generalmente se conoce como bacteria come carne, es Streptococcus piógenes. Cuando Streptococcus piógenes llega a lo que es la piel, empieza a darse una infección muy grave que es la fascitis. Ahora, el mecanismo como tal de la interferencia bacteriana o de la infección bacteriana, pues va a comprender muchas formas. Básicamente todo esto conlleva lo que es la patogenia de las bacterias. Es decir, desde el momento en el que las bacterias entran al cuerpo, al momento en el que se adhieren a lo que son los receptores de membrana, hasta el momento en el que después empiezan a soltar como tal sus metabolitos o sus toxinas, o inhiben como tal ciertos procesos fisiológicos del cuerpo. Estos procesos como tal son importantes de conocerlos porque cada bacteria, cada microorganismo tiene un proceso patogénico distinto. Y es de ahí donde nos vamos a agarrar, nos vamos a tener en cuenta al momento de administrar un antibiótico o un bactericida, que también no es lo mismo. Entonces, básicamente, chicos, la clase de hoy sería esta. Sería solamente una introducción a lo que es la microflora del cuerpo humano. Tienen como tal su material en los libros. Les recomiendo que lean, chicos. Les recomiendo que repasen los temas para que se preparen para sus próximos exámenes. Nos vemos en otra clase, chicos, en la próxima clase que va a ser patogenia de las enfermedades bacterianas. Y bueno, me despido de ustedes, chicos. Cuídense. Bye.